Muy buenos días, ingeniero, alumnos. Somos el grupo 4 de la carrera universidad, la Universidad de Guayaquil, carrera industrial de legislación. Vamos a hablar ahorita de los derechos, garantías del trabajo, los derechos de los servidores públicos, del derecho a la seguridad social y de los derechos a la educación. Mi nombre es Hugo Guamán y me acompaña Amy Yanga, Oscar Llerena, Kevin Rubira, Catherine Santos y Jesús Zurita. De los derechos de trabajadores, la garantía del trabajo, eso está en la sección segunda del trabajo, o sea, el artículo 5, que indica que el trabajo es un derecho y un deber social y gozará de la protección del Estado. O sea que nos asegurará que el trabajador tenga el respeto a su dignidad de tener un trabajo, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y de la de su familia. También se regirá a las siguientes normas fundamentales, que sería la primera: la legislación del trabajo y su aplicación se sujetará a los principios del derecho social. La segunda dice que el Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación. El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores y adoptará las medidas para su ampliación y mejoramiento. Todo esto lo dará el Estado. Los derechos del trabajador son irrenunciables y será nula toda estipulación que implique su renuncia o disminución o alteración. Las acciones para reclamarlos vivirán en el tiempo señalado por la ley, contando desde la terminación de la relación laboral. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos o se celebra ante la autoridad administrativa o es competente. El sexto punto fundamental dice que en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales o reglamentos o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores. La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago de las pensiones alimenticias. Todo lo que deba el empleador por razón del trabajo constituirá crédito privilegiado de primera clase, con preferencias aún respecto de los hipotecarios. Y el punto 8 dice que los trabajadores participarán en las utilidades líquidas de las empresas de conformidad con la ley. En otras palabras, las utilidades que genere una empresa, pues nosotros tenemos que participar de ellas. Y esto está puesto en la ley. El punto 9. Se garantizará el derecho de organización de trabajadores y empleadores y su libre desenvolvimiento sin autorización previa y conforme a la ley para todos los efectos de las relaciones laborales en las instituciones del Estado. El sector laboral estará representado por una sola organización. El punto 10. Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, de conformidad con la ley. Punto 11. Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se realice la obra o preste el servicio será responsable solidaria del cumplimiento de las obligaciones laborales, aunque el contrato de trabajo se efectúe por intermediario. El punto 12. Se garantizará especialmente la contratación colectiva. En consecuencia, el pacto colectivo legalmente celebrado no podrá ser modificado, desconocido o menoscabado en forma unilateral. 13. Los conflictos colectivos del trabajo serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje integrados por los empleadores y trabajadores, presididos por un funcionario del trabajo. Estos tribunales serán los únicos competentes para la calificación, tramitación y resolución del conflicto. 14. Para el pago de las indemnizaciones a que tiene el derecho del trabajador. Se entenderá como remuneración todo lo que este perciba en dinero, en servicios o en especie, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio. El artículo 36 dice: el Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica remuneración por trabajo de igual valor. ¿Sigo ahí o qué?
Entonces está la 9. Confirmo. Sí. Porque ahí me tocaba hasta las 9, pero ahí viene Oscar. Esa es la 9. Entonces, dale, yo edito, no te preocupes. De los derechos de los servidores públicos, el principal cuerpo normativo donde se plasman los derechos de los servicios públicos es la Ley Orgánica de Servicio Público, en adelante los CEP. Específicamente en el artículo 23 NIVE, no obstante, se deben tomar consideración de los derechos descritos en este artículo. No son los únicos que se gozan de los mismos, ya que en el literal S de este texto normativo determina que tendrán que los demás derechos que se establezca la Constitución y la ley. Continuando con los derechos de los servidores públicos, el artículo 23 de la OCEP contiene 20 literales, dentro de los cuales se incorporan derechos tales como gozar de estabilidad en su puesto, percibir una remuneración justa, gozar de prestaciones legales, gozar de licencias, vacaciones, comisiones y permisos, recibir capacitaciones, entre otros. El derecho contenido en el literal I del mencionado cuerpo normativo hace mención al derecho de desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Es así que es indispensable considerar el artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual manifiesta que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el trabajo y los ambientes sanos. El literal A del artículo 22 de la LOCEP establece como deber de los servidores públicos respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la ley. En el literal D determina que el servidor público podrá negarse por escrito a acatar las órdenes superiores que sean contrarias a la Constitución de la República y la ley. En este caso, el que la administración no garantice que el servidor trabaje en un ambiente propicio, con las condiciones de seguridad adecuadas que salvaguarden su salud, podría vulnerar el artículo 32 de la Constitución, así como el literal I del artículo 23 de la LOCEP, por el cual este podría ser un mecanismo para interrumpir su trabajo sin que esto genere una sanción para el mismo. Buen día, compañeros y profesor. Mi tema es del derecho a la seguridad social. La seguridad social como parte del estado de bienestar tiene por objetivo garantizar a las personas un nivel mínimo de protección ante los riesgos económicos de vulnerabilidad y pobreza. Brinda cobertura mediante servicios y transferencias frente a contingencias de enfermedad, invalidez, vejez, muerte, desempleo u otras, que puedan limitar la capacidad de producir o de trabajar de las personas. Es un mecanismo de protección frente a los ciclos económicos para asegurar el bienestar de la población ante las fallas que tiene el sistema de libre mercado para lograrlo. La seguridad social es un derecho humano establecido en los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en la recomendación 202 del año 2012, recomienda la implementación de un piso de protección social. Las Naciones Unidas establecieron como la meta 1.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS, el poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y para 2030 lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables. Por su parte, la Constitución del Ecuador en los artículos 3 y 34 señala a la seguridad social como un derecho irrenunciable y a la erradicación de la pobreza como un deber primordial del Estado. Y a partir del artículo 340 crea el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, que establece la obligación del Estado de garantizar la protección integral de las personas por mecanismos que incluyen a la seguridad social. La seguridad social en el Ecuador es pública y universal y se guía por principios de igualdad, solidaridad, obligatoriedad, suficiencia, subsidiariedad y debe extenderse a toda la población urbana y rural
con independencia de su situación laboral, artículo 369. Tiene como objetivo desmercantilizar el bienestar, es decir, garantizar un nivel de bienestar universal a todas las personas, independientemente de su capacidad de pago en los mercados, y reducir la desigualdad y la estratificación social, garantizando servicios homogéneos, siendo de esta manera un soporte para la búsqueda de empleo digno y un mecanismo para erradicar la pobreza. En Ecuador, sin embargo, junto a la caída del empleo adecuado y al aumento de la pobreza, se evidencia una reducción de la cobertura de la seguridad social, pasando de un máximo de afiliación de la población con un empleo alcanzado en 2015 de 35.5% al 29.9% en marzo del 2019. Es decir, en términos de bienestar de las personas, no solo se pierde el empleo, sino que además se pierde la cobertura de salud y la continuidad en aportaciones para pensiones por invalidez o jubilación. En un momento de desaceleración económica y pérdida de empleo, como el que vive el Ecuador en la actualidad, con riesgos de aumento de la pobreza y pérdida de bienestar general, se debe fortalecer la seguridad social generando mecanismos para ampliar su cobertura a todos los segmentos de la población, tanto para aumentar el número de aportantes como para proteger el bienestar de la persona. Es indispensable, desde los principios de universalidad, solidaridad y obligatoriedad, garantizar el carácter público del IES, evitando intentos de privatización. Finalmente, contrario a la reducción de la cobertura de las transferencias monetarias no contributivas, como el BDH y la pensión del MIES a adultos mayores, se debe ampliar la cobertura de estas transferencias a poblaciones pobre, moderada y vulnerable, para evitar el costo de crisis económicas caigan en los más pobres. Gracias. Saludos, ingeniero. Mi nombre es Amy Yanga y yo le voy a hablar sobre los derechos de educación. La educación es un derecho universal establecido en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 26. La norma suprema dispone que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber obligatorio e inexcusable del Estado ecuatoriano, que este constituye un área prioritaria de lo que es la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Por otro lado, en el artículo 11 de la Carta Magna, contempla que todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, independientes y de igual jerarquía. La norma suprema dispone expresamente que la educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y que constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. En el artículo 28 de la Constitución de la República se reconoce que el derecho a la educación responde al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Expresamente ordena que se garantiza el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial básico y bachillerato o su equivalente. Es indispensable siempre resaltar que el derecho a la educación estará ligado siempre al ejercicio de otros derechos que pueden alcanzar el desarrollo humano. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación número 13 sobre el derecho a la educación, señala que la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para realizar otros derechos humanos como el derecho del ámbito de la autonomía de la persona. La educación es el principal medio que permite tanto a los adultos como a los niños, niñas y adolescentes de condiciones económicas y socialmente menores a salir de la pobreza y participar en sus comunidades. En este sentido, la educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de las personas y muy importante, con lo cual, y acorde a la disposición constitucional, la educación en cualquier nivel es un derecho humano y fundamental que debe ser organizado y ejercido por todas las personas, a través de un sistema de educación incluyente y diversa, conforme a un modelo educativo inclusivo y universal.
Por otro lado, en 1960 ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 13, que reconoce el derecho a la educación de toda persona orientada al pleno desarrollo y orientada a la capacidad a la población a participar efectivamente en una sociedad libre, para lo cual los estados partes reconocen con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho. A. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. B. La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe de ser generalizada y ser accesible a todos. Ok, en la C, tenemos que la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos y en particular por la implementación progresiva de la enseñanza gratuita. Debe fomentar o intensificar la educación fundamental para las personas que no han recibido o no han terminado el ciclo completo de instrucción primaria. Y por último, como literal E, tenemos que se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. Gracias. En el Ecuador, el pasado 12 de marzo de 2020, la CENACYT anunció la suspensión de las clases a nivel nacional ante la declaratoria de la emergencia sanitaria por parte del Estado ecuatoriano, ante lo cual algunas universidades anunciaron que mantendrían las clases virtuales y en el caso de la educación primaria y secundaria se anunció desde el Ministerio de Educación que se contaría con una plataforma de educación. Sin embargo, la educación básica y media en los sectores, sobre todo rurales y marginales del país, es sumamente preocupante, por lo cual la coyuntura que también enfrenta la educación pública superior no es ajena con la realidad de la educación pública básica, media, intercultural y comunitaria. En el Ecuador, solo el 37% de los hogares tienen acceso a Internet. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, señala que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes no pueden continuar con sus estudios a través de las plataformas digitales. En zonas rurales, marginales del país, aproximadamente solo el 16% de estos hogares tienen acceso a este servicio y a los medios tecnológicos. Y aún más catastrófico en las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, donde aproximadamente solo el 7% de estos hogares tienen en alguna medida acceso a Internet, así como a los medios tecnológicos. Frente a esto, la CID exhortó a los Estados Unidos que impongan de mecanismos que permiten a los niños, niñas y adolescentes a seguir con el acceso a la educación y con estímulos que su edad y nivel de desarrollo lo requieren, con lo cual pueden acceder a la educación sin exclusión alguna, mediante sistemas de apoyo, estrategias de comunicación y con contenidos accesibles. Asimismo, el Comité de DESC recomendó firmemente aumentar las inversiones en el sistema de educación y alcanzar el 6% del Producto Interno Bruto, tal como establece en la Constitución de la República. En la misma línea acontece con el derecho a la educación superior, ya que en las políticas económicas y las decisiones adoptadas desde el Gobierno Nacional, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, y por el Ministerio de Economía y Finanzas, a cargo del ministro Richard Martínez, también perjudican este derecho, como por ejemplo, la decisión adoptada de una forma unilateral por el ministro Martínez, con respecto a la reducción presupuestaria a las 32 instituciones de educación superior pública que bordea los 98.210.190 millones de dólares, afectando directamente al derecho a la educación garantizada en la Constitución e instrumentos internacionales. Pese a que la educación es un derecho y que en un estado de excepción no puede hacer un recorte presupuestario en el sector de la educación,
Por provisión expresa de la Constitución, el Gobierno Nacional de Lenín Moreno y su ministro de Economía y Finanzas ejecutaron la reducción presupuestaria afectando a las instituciones de educación superior pública, que generó indignación, rechazo y preocupación en la sociedad ecuatoriana, sobre todo en los estudiantes docentes y trabajadores de las universidades públicas del país. Ante la pandemia por COVID-19 en el país, el Gobierno Nacional de Lenín Moreno y el ministro de Economía y Finanzas ya redujeron el presupuesto a la educación pública. Así tenemos en el año 2018 83 millones, en el 2019 90 millones, en el 2020 98 millones. Sin embargo, el Gobierno Nacional, por ejemplo, en el año 2019 condonó las deudas por más de 4.500 millones de dólares a los grupos empresariales y financieros, quienes durante el transcurso de esta crisis sanitaria no han aportado con fondos solidarios reales. Mientras que desde el Gobierno Nacional y el Ministro de Finanzas se prioriza el pago de la deuda externa, la evasión de impuestos a los grandes grupos económicos y sectores empresariales del país, la educación superior recibe las espaldas del máximo ente de control constitucional en el país. Finalmente, recordar al Estado ecuatoriano a través de todas sus autoridades e instituciones que es un deber primordial y responsabilidad, de acuerdo a lo que ordena el artículo 3 de la Constitución, de garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Gracias.